Aquí estamos, Gremio Médico Cubano Libre. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. El Gremio Médico Cubano Libre se pronuncia a través de esta directa en vivo debido a analizar, o sea, la situación fundamental que se está presentando en Cuba con respecto a los sucesos ocurridos a nivel del incendio y el suceso de los supertanqueros, y nos relacionaremos fundamentalmente, o será nuestra directa, el objetivo fundamental, la contaminación ambiental que está ocultando la dictadura a través de intereses políticos y qué realidad no le está ofreciendo al pueblo de Cuba, así como lo criminal que resulta la no percepción del riesgo adecuado al cual se está enfrentando el pueblo de Cuba hoy con respecto a la contaminación ambiental y al desastre ambiental, así como las repercusiones que tiene esto sobre la salud humana. Para esto nos acompaña el doctor Daniel Guevara, especialista en medicina de emergencia intensiva y que tiene un alto conocimiento con respecto a las consecuencias que tiene la contaminación por elementos nocivos desde el punto de vista de la combustión de hidrocarburos sobre el cuerpo humano. La presidenta del Gremio Médico Cubano Libre, la doctora Idalma Leiva, médico familiar, que además tiene conocimiento sobre salud ambiental debido a que ha desarrollado todo su trabajo a nivel de la comunidad. El doctor Lucio Enríquez, que es el responsable de redes sociales dentro del Gremio Médico Cubano Libre, médico legal, que además tiene un importante conocimiento sobre las repercusiones que tiene esto desde el punto de vista médico legal y la responsabilidad del gobierno de Cuba ante la situación de desastre ambiental que está atravesando. Un servidor, que soy el doctor Miguel Ángel Ruano Sánchez, soy asesor legal de alguna medida, a también vocero internacional del Gremio Médico Cubano Libre, y he desarrollado una importante información a nivel de redes sociales en los últimos días sobre una investigación propia de los efectos que tiene sobre la salud esta contaminación ambiental y la combustión de hidrocarburos durante 5 días consecutivos. Para esto, lo primero que estamos viendo en pantalla es la clasificación de riesgo. Por favor, Daniel, coméntanos. Estamos hablando de, se le llama rombo. El rombo de la NFPA es de National Fire Protection Agency. Es una agencia norteamericana que es la que rige en todo el mundo el sistema de estratificación ante el caso de incendios, inhalaciones, desastres, sustancias peligrosas, etc. El color azul representa el riesgo a la salud humana. El color rojo, como ya se ve en la pantalla, el riesgo de inflamabilidad. El color blanco habla del riesgo específico y el color amarillo se refiere al riesgo por radioactividad. Aquí les voy a mostrar otra foto que muestra la estratificación en el caso del azufre. El azufre, ¿cómo se estratifica? Aquí estamos viendo que el azufre tiene 2 puntos como para el riesgo a la salud humana. Un punto en el estado líquido. Estamos hablando del azufre en estado líquido. Sabemos que el azufre en estado sólido es prácticamente imperceptible, prácticamente no se huele, casi no es peligroso. Sin embargo, cuando entra en estado líquido, que es la forma en que se transporta muchas veces, que se produce para crear todas estas sustancias que conocemos en la agricultura y que se usa en las plantas de procesamiento de crudo, sobre todo en Cuba. El azufre tiene 2 puntos como riesgo a la salud humana. Yo les voy a mostrar nuevamente la primera para que hagan... Daniel, perdona que te interrumpa. Cuando tú no estás hablando del azufre, es por el riesgo que existe con respecto a la rayonera de Matanzas, que se encuentra a pocos metros del tanque número 8, que está en alto riesgo porque además se encuentra a 50 metros del resto de los tanques. Con respecto a esto que nos habla Daniel, del riesgo por el azufre, es que en este momento no hay combustión todavía del azufre porque no ha llegado a la rayonera de Matanzas. La rayonera de Matanzas es donde se procesa el azufre. Cuando hay contaminación y combustión del azufre, se produce disulfuro de carbono. ¿Cierto, Daniel? Esto es un agente altamente tóxico porque puede ser inhalado por la piel, por las vías respiratorias y mucosas, pero también absorbido por la piel. ¿Por qué el doctor Daniel nos está hablando primeramente del azufre? Por la alta toxicidad del azufre. Pero recuerden que en este momento
en la nube tóxica hay micropartículas relacionadas con lo que estamos hablando de las micropartículas de 2.5 micrómetros. O sea, son las partículas PM 2.5 micrómetros de bajo peso molecular que están en la nube tóxica y que pueden ser inhaladas por el cuerpo humano, por el individuo. Esto ocurre debido a que la combustión de hidrocarburos genera estas micropartículas que son tan pequeñas que tienen por debajo de 10 micrómetros. O sea, esto lo podemos comparar con un pelo humano menor al diámetro de un pelo humano. El azufre, como bien está diciendo el doctor Daniel, se encuentra muy cerca porque está en la rayonera de Matanza. Repito, que es el sitio donde se procesa el azufre. Ahora mismo la combustión es de color rojo, intenso, pero cuando esta combustión en algún momento los habitantes de Matanza comiencen a ver que hay una combustión de color azul, que es el color que genera la combustión del azufre, están en alto peligro de toxicidad. Recuerden bien, y perdona Daniel que yo te haga esta interrupción, recuerden bien que en este momento lo que existe es una contaminación del punto de vista de las micropartículas PM2.5. Son micropartículas que al ingresar al cuerpo humano pueden provocar hinchazón o inflamación, sangrado, pueden provocar efectos sobre la salud, muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas y pulmonares. Recuérdense que alrededor del 25% de las personas en Cuba tienen enfermedades pulmonares crónicas del tipo de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiectasia, atelectasia, incluso asma bronquial. Produce también estas micropartículas latidos irregulares del corazón, asma agravada y procesos alérgicos agravados de acuerdo a la sensibilidad que tenga cada individuo de ante las sustancias tóxicas. Función pulmonar reducida, síntomas respiratorios aumentados, como pueden ser los relacionados con neumonías, con bronconeumonías, neumotórax y neumonía, congestión pulmonar. Lo importante es salir de las zonas expuestas en contra de la dirección del viento. Yo quisiera ahora que Daniel continuara con los procesos del azufre. En Cuba, en este momento, la población está desprotegida porque están indicándole usar tapabocas de tela. El tapabocas de tela es incapaz de filtrar estas micropartículas. Lo adecuado es un tapabocas N95 que, como sabemos, no lo tiene la población cubana, solo la jerarquía del poder, o de otro modo usar los filtros especiales que tampoco tiene la población cubana, que son máscaras con filtros especiales P2, P3. Vamos a darle la palabra para que continúe Daniel, porque quería hacer esta pequeña introducción para que supieran por qué estamos hablando incluso de la toxicidad del azufre. Muy importante lo que habla el doctor Ruano, y ha venido como anillo al dedo. Mucha gente piensa que porque se ha estado viniendo informando en la televisión cubana que estas partículas, este crudo que se ha quemado, eso está en las nubes a más de 4 kilómetros, el mismo hecho de que tengan bajo peso molecular es cuestión de física. No es que porque tengan bajo peso no van a caer. El hecho de que tengan bajo peso molecular hace que estas partículas puedan precipitarse, caer por la acción de la fuerza de gravedad, y además otras partículas se pueden ir mezclando ahí arriba con las nubes, por eso caen en forma de lluvia ácida. El hecho de que las nubes estén a 4 o 5 kilómetros no quiere decir que otras partículas menos imperceptibles no estén en el ambiente a más baja altura y que se estén mezclando con el aire que respiramos. Nosotros a esta altura, a nivel del mar, en esta atmósfera, respiramos un 21% de oxígeno. Es a lo que llamamos FiO2 o fracción inspiratoria de oxígenos. Respiramos la mayor parte de aire que respiramos es nitrógeno. Respiramos 21% de oxígeno, 73% de nitrógeno y el resto de otros gases. El aire que estamos respirando se va a ver mezclado con los restos de la combustión del crudo, y en el caso de la rayonera que hablaba el doctor Ruano, que contiene azufre, el azufre en estado, le estábamos mostrando acá en esta foto, los datos del azufre, la percepción de riesgo, la estratificación de riesgo en estado líquido y en estado sólido. Este azufre en estos envases, en estos depósitos, está en estado líquido. Si el incendio llegara,
el incendio llegara a alcanzar esta zona, hay mucho riesgo. Estábamos viendo las llamas son rojas. Las llamas cuando se tornan azules hablan de una combustión completa, pero hay un caso específico para el azufre, que es que cuando se quema, ya sea combustión completa o incompleta, se torna azul. Así que mucho cuidado. Aunque el incendio no haya llegado a estos depósitos de azufre, el crudo cubano es muy rico en azufre porque no es puro, o sea, no se ha refinado de la manera que se refina en otros países. Y de todas maneras, aunque el incendio no haya llegado a estos depósitos de azufre líquido, estos depósitos de crudo están quemando azufre, y hay no solamente azufre, el crudo, los hidrocarburos, hay un riesgo exacerbado para las personas, riesgo de exacerbación de enfermedades respiratorias como son el asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo en los fumadores. Los pacientes pediátricos con alergia bronquial se les incrementa el riesgo, y todas aquellas personas que quedan expuestas a esta nube de gas, a las lluvias ácidas, que tal vez no lo estamos inhalando por vías respiratorias, pero si me mojo con esta lluvia, por la piel entra también, Así que mucho cuidado con esto. Hay que insistir ahora mismo, bueno, no parece ser que el azufre no es un problema. Estamos hablando si sucediera la combustión del depósito de azufre, ¿no? Pero es importante, vamos también hablar un poco de las partículas en suspensión, que al final es lo que actualmente está ya produciendo en este momento el impacto sobre la población que la aspira, ¿no? Que está aspirando esas partículas. Importante decir que estas partículas desencadenarían esas enfermedades crónicas pulmonares que ya hay pacientes que tienen. Estas partículas son capaces de desencadenar eventos agudos en todos esos pacientes que ya tienen una enfermedad crónica tipo pulmonar. El asma bronquial, por supuesto, en pacientes la incidencia de asma bronquial es alta, todo el mundo lo sabe. Los pacientes asmáticos, los pacientes que tienen obstrucción pulmonar EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todos estos pacientes se ven afectados directamente por el aspirado de estas partículas, que no se dejen confundir, porque están diciendo que están a 4 kilómetros, y eso crea una sensación de que no va a llegar a tu vía respiratoria la partícula. Es importante que sepan que esas partículas sí van a decantarse, porque además es por el tiempo de exposición. Llevan 5 días tirando la partícula, que por mucho que haya empezado a 4 kilómetros, van a terminar a la altura de la nariz de las personas, aunque sean a kilómetros de distancia. Pero esas partículas tienden a precipitarse aunque no llueva. Pero ¿qué pasa? Que si llueve, por supuesto, al llover diríamos que precipita con más rapidez, y que no solo es por vía aspirativa, sino que el contacto de estas partículas con la piel también pueden ocasionar otras enfermedades, incluso de la piel, que se agravan. Es importante que el contacto se puede tener tanto por vía aspirativa o por vía de contacto directo de la persona cuando cae este tipo de lluvia ácida, porque es que, claro, se mezcla la lluvia con las partículas. Eso quería decir. Yo quisiera que Dan me refiriera a la situación real que está ocurriendo en Cuba con respecto a la dictadura, que no le está diciendo la verdad de esta situación a la población. Ayer ocurrió una mesa redonda donde se presentaba en la mesa redonda el doctor José Rubiera. Todos sabemos el prestigio que tiene dentro de la isla debido a la persecución de huracanes, pero no creo que sea el especialista idóneo para manifestarse con respecto a la repercusión que tiene esto sobre la salud humana, porque obviamente no es un médico. Estamos viendo también imágenes en este momento de las visitas que están haciendo desde este punto de vista publicitaria político los dirigentes de la Revolución Cubana, donde podemos ver, por ejemplo, a Ramiro Valdés Menéndez, que entra en contacto directo con un paciente que está incluso con lesiones de piel, con lesiones de quemadura de piel. ¿Hasta dónde llega el desconocimiento del riesgo real o la no percepción del riesgo real que tiene la contaminación de estas lesiones a nivel de piel solamente por el show publicitario de que los visitaron en el hospital? Incluso entrar en contacto con las manos
contaminadas con las personas que están siendo tratadas desde el punto de vista de lesiones expuestas, como son los quemados. O sea, Idalma, que te refieras adecuadamente a la percepción del riesgo real en el cual en este momento estamos hablando de que no le están mostrando el verdadero riesgo que tiene el pueblo cubano por un punto de vista político. Se está minimizando este riesgo. Quisiera que te refirieras a eso. Y en segundo lugar, a estas visitas hospitalarias que están haciendo algunos dirigentes de la revolución para hacer su foto política y para adecuadamente, en alguna medida, provocar incluso riesgo de infección o infestación de estas lesiones expuestas. Por favor, Idalma. Hola, buenas tardes. Primeramente, Ruano, yo debo agradecer la presencia de ustedes aquí como grandes especialistas, que nuestra misión fundamental es precisamente eso, alertar a la población sobre los riesgos a corto, mediano y largo plazo a los cuales están siendo sometidos nuestra gente de Cuba, nuestros matanceros. Y eso tiene un gran impacto porque realmente nuestra misión es esa, es informar con la verdad, es alertar. Entonces, exactamente, le estamos dando un seguimiento, un monitoreamiento a todo lo que está ocurriendo en la base de supertanqueros y no estamos viendo transparencia al respecto a las informaciones como en este momento la estamos dando nosotros, como lo hiciste tú, doctor Ruano, con tu investigación sobre todos estos aspectos que van a incidir en estas enfermedades sistémicas que van a presentarse o ya deben estarse presentando en los cubanos. Llama mucho la atención a partir de las fotos que están en redes, precisamente eso que está mostrando ahí. Todo quemado necesita un soporte especial. Debe estar internado, ingresado en un lugar con las condiciones de higiene, con las condiciones de asepsia necesarias, con las condiciones de ventilación, que como muestra la foto, no las tienen, están abanicando a los quemados cuando deben estar con aire acondicionado. Es muy lastimoso precisamente estas imágenes que estamos viendo, porque un quemado es un enfermo grave, no solo por la magnitud de la extensión de las lesiones, es lo que puede darnos el grado de quemadura, si es una quemadura de segundo o tercer grado, sino la profundidad de las lesiones. Y por las fotos que hemos podido ver y que la televisión cubana no nos ha podido ofrecer, son lesiones graves como esas, lesiones en los miembros, en las manos, en la cabeza, en las plantas de los pies, y necesitan cuidados especiales, internamiento, vías venosas calibrosas para tener hidratación porque se hidratan, y cuidar las infecciones. ¿Cómo es posible que ese tipo de personaje esté manipulando a los pacientes quemados sin usar guantes, con ropa no aséptica, no ropa apropiada para entrar en estos lugares? Eso es una de las cosas que más me preocupa, o sea, los pocos cuidados que se están teniendo con los pacientes que ya están quemados, con los pacientes que ya están heridos o lesionados. Pero debo alertar algo más, a partir de los grandes aportes que ustedes han dado también, es que existe otra reacción sistémica, podemos decirle así, que el pueblo debe conocer, que es el llamado golpe de calor. O sea, es una reacción también del cuerpo a esas altas temperaturas, y las personas pueden notarlo con, vamos a decir, un calor extremo en el cuerpo se vuelve rojo, está rojo la piel, y eso lleva a una hipertermia, o sea, altas temperaturas en el cuerpo humano y van destruyendo células. Es un cuadro que puede llevar a la muerte, es un cuadro de emergencia médica al cual estamos alertando a nuestra población. Todas estas personas que aún no se han evacuado porque el gobierno no los haya evacuado o porque no hayan querido evacuarse del área cercana al accidente, están en riesgo de sufrir esta situación, por lo cual los alertamos de salir del lugar y en caso de presentar estas alteraciones, pues deben acudir urgente a un servicio médico porque su vida está en riesgo.
Es muy importante lo que la doctora Hidalma acaba de comentarnos, presidenta del Gremio Médico Cubano Libre, especialista en medicina familiar, que conoce muy bien el contexto de la comunidad y que además nos ha alertado sobre 3 puntos básicos. Uno, primero, los procesos de evacuación. Sugerimos además y alertamos que estos procesos de evacuación deben ser hacia sitios en contra de la dirección del viento. O sea, la persona no puede evacuarse a favor de la dirección del viento, debe ser evacuada en contra de la dirección del viento. En este momento la dirección del viento ha permanecido por características típicas de la temporada climática en una dirección hacia el norte. Esa dirección que ocurre de la callería, precisamente el norte de Matanza, hacia el norte en la dirección del viento, hace que las personas no puedan ser evacuadas hacia esa dirección. Debían de ser evacuadas hacia la dirección sur, o sea, hacia Varadero, hacia los hoteles. Esto no está ocurriendo, debido a que precisamente el proceso de evacuación está ocurriendo en Matanza con un proceso de autoevacuación incluso hacia la Universidad de Matanza, o un proceso de evacuación que ocurre precisamente a partir de los propios pobladores. Sugerimos que este proceso de evacuación, repetimos, debe ser en contra de la dirección del viento para evitar los efectos tóxicos de la nube de humo. Es importante también, la doctora Hidalma se ha referido a algunas características propias de los cuidados que tienen que tener los quemados. Se reporta desde Cuba, y nos hacemos eco de este reporte, que existen ya alrededor de más de 120 personas lesionadas de alguna forma. Ayer, en la última explosión de la 1 de la tarde, hubo incluso 7 heridos más, de ellos algunos técnicos extranjeros. Es importante declarar las condiciones en que están siendo atendidos, debido a que incluso en Matanza no había una unidad de cuidados intensivos preparada, de cuidados intensivos para quemados, preparada para este evento, de manera que están siendo tratadas las personas en una zona abierta o en salas abiertas que carecen incluso de climatización, y todos sabemos que en condiciones cálidas ululan los gérmenes, se reproducen y producen gran infestación y complicaciones a nivel de estas lesiones expuestas. Es importante hablar también que desde el Hospital de Matanza, incluso miembros del Gremio Médico Cubano Libre de esa provincia, o sea, miembros de nuestro gremio que se encuentran dentro de Cuba, nos reportaban las carencias que existen con respecto a medicamentos, a gasas e insumos para curar a estos pacientes y para atenderlos. En Cuba sabemos que no hay un sistema de protocolos ni planes de contingencia para esto. Lo demostraron durante el COVID, nos falsearon cifras, nos falsearon estadísticas, después aparecieron los 50.000 muertos. Estamos hablando de que esto es común en Cuba. ¿De qué alertamos a la población específicamente? Número 1, los alertamos para que se evacúen en contra de la dirección del viento, que no salgan de sus casas, que aún estos tapabocas que no son útiles porque son de tela, que aún así se pongan con varias capas de tela para garantizar de alguna manera algún tipo de filtrado, sabiendo bien que los adecuados son los N95 o los especiales con filtros P2, P3. No van a poder tener esto en Cuba. Necesitamos que permanezcan dentro de sus casas. La nube tóxica no se encuentra solamente perjudicial porque está a 4 metros de altura. La nube tóxica es muy perjudicial, incluso por debajo de estas dimensiones que está tratando políticamente de falsear la dirección, la alta dirección del Ministerio de Salud Pública en Cuba, como un acto altamente criminal, porque falsear la información disminuye la percepción de riesgo en la población, y estamos llamando a cabo a que le digan la verdad al pueblo. Por favor, digan la verdad, que los intereses políticos no estén mediando una situación en la que micropartículas pueden ser inhaladas tanto por vía respiratoria como por las mucosas, y por este motivo ser altamente perjudicial para el ser humano, provocando desde sangrados internos hasta hinchazón, inflamación y congestión a nivel de las vías pulmonares, los pulmones, neumonía, bronconeumonía, infecciones bacterianas a largo plazo, así como también sangrados a nivel de estas vías. Estamos hablando entonces de que todos los procesos, como bien dijo el doctor Lucio, todos los procesos crónicos de enfermedades crónicas, tanto respiratorias como cardiovasculares, pueden estar agravadas en este momento en la población cubana. Por favor,
decirle la verdad al pueblo y que los intereses políticos no estén por delante de los intereses de cuidado de la población, que es una obligación del Estado, de atención de la población. Hablamos también de la situación y el hermetismo que tiene el gobierno de Cuba con respecto a los 14 desaparecidos, jóvenes del servicio militar en su mayoría, de los cuales no han dado ninguna información. Tienen a los familiares en un hotel en Matanzas, pero no dan información pública. Hay un hermetismo con respecto a las identidades de estos 14 desaparecidos, que ya no son desaparecidos, señores, ya son fallecidos, porque esto ocurrió el segundo día. Recuerden. Ellos saben que son fallecidos. Ellos saben que son fallecidos. Sí, dígame, doctor. Por eso el llamado. Ellos saben que son fallecidos. Ellos lo ocultan, pero ellos lo saben. Claro, porque estas personas no pueden seguir siendo tratadas en la categoría de desaparecidos, porque llevan 3 días desaparecidos. ¿Desaparecidos dónde? Si ya combustionó el segundo tanque, donde ellos cayeron por el reflujo de la onda expansiva cuando estalló el primer tanque. Cayeron sobre el petróleo ardiendo que se encontraba allí. Entonces, por favor, decir la verdad al pueblo, decir la situación que existe con la percepción real del riesgo para que las personas se cuiden y que los intereses políticos no estén por delante de la salud del pueblo. Sí, doctor Hidalma. Exactamente, Ruano, y hablando de esos intereses políticos, nos llama mucho la atención precisamente eso, que el gobierno de los Estados Unidos fue el primero o uno de los primeros en ofrecer ayuda al pueblo cubano, no solo en asistencia en recursos, sino hasta en personal sanitario. Y sin embargo, el gobierno de Cuba les ha faltado esa empatía y con su arrogancia característica no ha aceptado hacer el pedido de ayuda oficial del gobierno de los Estados Unidos, siendo los vecinos más cercanos, los primeros que pudieron haber llegado. O sea, si de haber llegado ellos en un primer momento, hoy fueran menos los lesionados, fueron menos los quemados. Eso no tiene razón de ser. Y otra cosa, y ya por último, es lo paradójico de lo que está reportando la prensa oficialista, cuando en la institución de salud de la provincia de Matanzas está diciendo que el personal de salud que está atendiendo a los lesionados están con todas las condiciones, que no carecen de ningún recurso para atender a los lesionados, y sin embargo están haciendo propaganda de pedir ayuda a otras personas y otros lugares, de pedir donaciones. Entonces, ¿cuál es la realidad? Nosotros sí sabemos la realidad, no hay recursos con que atenderlos. Entonces, ¿cómo mentirle al pueblo así diciendo que tienen todas las condiciones cuando las fotos lo están demostrando, que no hay ni siquiera un aire acondicionado donde poner esos pacientes? Yo quisiera por último aclarar la situación de la ayuda con Estados Unidos. Miren, no sé si producción me pudiera ayudar con la publicación que está en mi perfil, una publicación que hay en mi perfil, porque los medios oficialistas hoy han debutado con una disociación de la información muy importante con respecto a comparar el accidente que está ocurriendo en Cuba con otros accidentes que han ocurrido en otros lugares del mundo. Se referían a una combustión que ocurrió en el 2019 en Texas, en Houston, Texas. Esta que estamos viendo en pantalla, un poquito más, no, te pasaste, ahí, esta combustión ocurrió en Houston, Texas, en el 2019. Fue una combustión que duró aproximadamente entre 3 y 4 días. Esta combustión ocurrió en Estados Unidos. Ellos han utilizado esta combustión para compararse hoy con Estados Unidos en cuanto al tiempo de solución del problema. Es importante decir que las primeras manifestaciones de ayuda llegaron precisamente a Estados Unidos, pero ¿cómo se consolida una ayuda? Mira, los gobiernos de ambos países tienen que consolidar la ayuda a través de 3 vías. La primera vía es a través de mensajes de texto, a través de email o a través de algún tipo de conversación telefónica. Luego, cada país debería informar a la audiencia sobre las conclusiones de esas conversaciones. La otra es a través de firmas de acuerdos colaterales. Cuba tiene firmado a través del gobierno de Obama un convenio a través de la lucha contra la contaminación a nivel del mar. Esta ayuda de colaboración internacional a nivel del mar está presente a través de un convenio. Pero Estados Unidos le ha aclarado a Cuba
que independientemente de esa colaboración que debe hacer por acuerdo, que está por acuerdo firmado con el gobierno de Obama para la situación si se presentara a nivel del mar, también es aplicable a nivel de la tierra de alguna manera, porque el gobierno de Cuba solo tiene que manifestar públicamente cuáles han sido las conclusiones a las que hayan llevado las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. Porque por una parte... Buenos días, 7 de la mañana. Sí, el gobierno de Cuba no ha manifestado cuáles han sido realmente las conversaciones que ha tenido con el gobierno de Estados Unidos. No ha informado a la prensa sobre esas conversaciones. Por tanto, no sabemos cuál es la realidad. De una parte, Estados Unidos ofrece la ayuda y Cuba desmiente que han ofrecido una ayuda y la manifiesta como específica de colaboración y asesoría. Señores, las conversaciones entre ambos países en materia de colaboración con respecto a este tema debe ser manifestada a la prensa, porque esas conversaciones no están ocurriendo a puertas abiertas, de manera que hay una contradicción entre lo que manifiesta Cuba y lo que manifiesta Estados Unidos. Las consecuencias, 5 días en los que arde constantemente los supertanqueros, y lo otro, no se han podido instalar las bombas de espuma que llegaron de Venezuela, no se han podido instalar porque hay un calentamiento alrededor de los otros tanques que no han podido solucionar con las emisiones desde el aire, con el agua. Esta información la tenemos directamente desde Cuba porque hay 4 helicópteros enviando alrededor de 300, 400 litros de agua en cada emisión que hacen de agua que recogen del mar. Señor, qué improvisación tan grande. Es importante destacar que la situación es crítica para el pueblo cubano y que ni los intereses políticos de un lado o del otro y que la no claridad en la información no permite a la audiencia, a los cubanos realmente, tanto en Cuba como fuera del mundo, a la comunidad internacional a tener una información veraz y precisa. De un lado, Estados Unidos habla de ofrecer ayuda y de otro lado, el gobierno de Cuba no manifiesta públicamente a qué conclusiones ha llegado en las conversaciones. Es menester del gobierno de Cuba manifestar a la prensa dónde, en qué camino y qué grado de conversaciones han tenido para tener esta solución. Esto que yo ponía en el estado comparativo que hoy utiliza incluso el guerrero cubano, un oficialista que a capa y espada defiende incluso la revolución cubana con todos sus desastres. Hoy se trataba de comparar una explosión que hubo parecida en Houston, Texas, en el 2019, pero que se solucionó entre 3 o 4 días, precisamente con los recursos que tiene Estados Unidos para llevar a cabo la solución. Ya llevamos 5 días de este problema y no hay claridad en las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos y hasta dónde llega la capacidad de cooperación realmente que ha ofrecido Estados Unidos y que ha aceptado Cuba. La solución, los mexicanos no han entrado, los colaboradores mexicanos, los expertos mexicanos no han entrado aún al lugar del suceso porque no van a poner en riesgo su vida como el gobierno cubano con unas mangueras puso a los 17 bomberos del aeropuerto de Varadero o del comando número 3 de Matanza para que entraran allí a expensas de con unas mangueras tratar de sofocar un incendio que terminó en una explosión, un reflujo, una onda expansiva que los lanzó hacia el caldo ardiendo que eran los hidrocarburos que estaban ardiendo por los propios salideros que habían ocurrido y por el propio vertimiento de agua sobre la situación de los tanques, que cuando se vierte agua sobre los tanques, el crudo se derrama. Es una situación catastrófica lo que está ocurriendo en Cuba. En este momento alertamos al pueblo de Cuba. El objetivo fundamental de nuestra directa, no sé si ustedes creen que deba hacer conclusiones en este momento, ha sido precisamente esto: alertar al pueblo de Cuba sobre el gran impacto que tiene sobre su salud las micropartículas emanadas de la combustión durante 5 días consecutivos sin pausa, este alto riesgo que tiene, aquí tenemos en pantalla la clasificación del riesgo. Las sustancias contaminantes que hoy se encuentran en la atmósfera están clasificadas como riesgo grado 3. Este riesgo grado 3 es grado 3 de alto peligro para la salud, incluso garantizando la
posibilidad de que aparezca la muerte por infarto agudo del miocardio o por algunas otras enfermedades crónicas respiratorias y cardiovasculares de alto impacto agravadas. Es importante destacar que aun cuando la nube de humo se encuentra a 4 metros, es perjudicial para el ser humano, que deben protegerse, evacuarse en contra del viento y que además deben utilizar los tapabocas aun cuando sean de telas, de varias capas de telas que permiten en algún grado un mayor filtrado, aunque los adecuados son los N95 y aún más los que tengan filtro P3, P4. No sé si quieren agregar algo. Muchas gracias por haber estado aquí, por alertar a la población cubana. Recuerden que el Gremio Médico Cubano Libre es una organización por la defensa de los derechos humanos de los sanitarios en Cuba, de sus familiares y sus pacientes. Muy importante Gracias. lo que mencionaba Andrés Fernández sobre el riesgo ecológico. Además, el daño no es solamente a la salud humana, no es un daño solamente a corto plazo por lo que está sucediendo, que es un daño que está establecido, no es un daño a corto plazo. Pueden aparecer enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel e incluso enfermedades cancerígenas a largo plazo. Y estamos hablando además del riesgo ecológico. Este incendio, estos depósitos están muy cerca del mar. Además, es una zona donde hay árboles, donde hay animales, y podríamos compararlo, aunque no tenga la misma magnitud, podríamos compararlo con el desastre de Chernobyl, caballeros. Podríamos compararlo fácilmente, aunque no le llegue, pero se puede comparar porque el riesgo ecológico es presente a corto y a largo plazo. Aparte, se puede comparar desde el punto de vista del accionar, no tanto desde el punto de vista del impacto, tal vez que no tiene nada que ver la radiación con el calentamiento o con las partículas en combustión, pero sí se puede comparar perfectamente porque el accionar de la dictadura es el mismo accionar que tuvo en su momento el gobierno cuando estaba Chernobyl, porque esto, el oscurantismo, el ocultismo, el tratar de decir que todo está bien es la misma situación, y esto es evidentemente un peligro porque la gente tiene una sensación de que no va a pasar nada, y efectivamente sí es que están en riesgo. Y el impacto que no es solo directo y inmediato, hay que ver el impacto que esto va a tener a largo plazo, incluso porque la aspiración de todas las partículas también hay que ver qué va a pasar a largo plazo, porque también tiene un efecto carcinogénico. Es como, diríamos, yo le comparo un poco a la gente para que lo entienda, es como fumarte en un día 100 cajetillas de cigarros diarias durante 5 días, para que tengan una idea del impacto a nivel pulmonar que puede tener la aspiración de tanta partícula. Entonces es algo riesgoso de verdad, y para eso estamos aquí, para que sientan la verdadera percepción del riesgo que está sucediendo, y que no solo tampoco es a nivel de los kilómetros más cercanos, porque ya han visto que la nube ha llegado hasta la ciudad de La Habana. Es decir, esa nube está recorriendo kilómetros, esas partículas recorren kilómetros, no solamente el pueblo de Matanzas, donde quiera que vaya arrastrado esas partículas, pues allí la persona puede aspirar la partícula también. Lucio, hay algo más que tal vez la población no sepa, y creo que sí sería ya mi último aporte. Ayer supimos de primera mano, a través de un reportero especial en contacto con personas muy directas al lugar de los hechos, y es que se dice que debajo, en la tierra, enterrado, debajo de esos supertanqueros, existen los grandes acúmulos de otros tipos de combustible, como biodiesel, queroseno. Eso está debajo de esos supertanqueros. O sea que si este fuego llega a tomar esa capa por debajo de la piel, ¿cuál va a ser la magnitud? O sea que el problema no va a acabar cuando se apaguen los tanques. O sea, el riesgo todavía está ahí. Por eso cada medida es importante, y todo quedó para ayer. En medicina nosotros sabemos como médicos que todo era para ayer. Lo que no se hace en el momento quedó para ayer. Es una cosa, es pensar cuál es el próximo paso y adelantarse al paso siguiente. Hay que garantizar todo lo demás, y aceptar la ayuda. En el caso del tema de la ayuda, que Dios proteja a los bomberos, que Dios proteja a los matanceros, y que ese gobierno, por amor de Dios, por una vez en todo, actúe en consecuencia con su pueblo.
El tema de la ayuda, quiero decir que por lógica, el que más capacitado está y el que más cercano está es Estados Unidos. De hecho, los mexicanos piden ayuda a los americanos cuando tienen una catástrofe. Entonces ya, incluso ya se ha demostrado, fueron los mexicanos allí y no han querido ni entrar porque ellos ven un riesgo allí. Los chicos que han entrado ya sabemos que son chicos jóvenes del servicio militar que han mandado allí. Por eso creo que también ellos están ocultando esta información, porque han sido chicos jóvenes sin experiencia, sin capacidades suficientes para enfrentar esta situación, sin el material adecuado. Ya vieron las mangueras, se ha demostrado que los bomberos en Cuba, las mangueras están en mal estado. Esto ha sido un asesinato, esto ha sido, los quieren tratar como héroes, pero al final fueron chicos que fueron enviados allí y han muerto. Eso directamente lo han asesinado directamente. Carne de cañón fueron esos muchachos ahí en paz. Doctor Lucio, en calidad de médico legista, ¿hasta qué punto cree usted que podría realmente, ya sea en Cuba o por parte de algún organismo internacional, abrirse alguna investigación por este mismo caso de los bomberos inexpertos? Creo que eran jóvenes en lo que se comenta en las redes del servicio militar. ¿Hasta qué punto podría o no abrirse una investigación? Ya sabemos lo que pasa en Cuba. Es muy difícil. En cualquier lugar del mundo, estas son cosas que se pueden presentar, como hay separación de poderes, pues las personas en cualquier otro lugar del mundo pues pueden presentar por la vía penal o querellar contra la administración o el Estado. Evidentemente en Cuba todos los muertos no se pagan, nadie va a pagar sobre este tema. Pero legalmente esto llevaría normalmente una repercusión legal. Entonces, en cualquier lugar del mundo ya se sabe que después que la persona muere, de nada sirve el dinero, ya para qué. Pero en cualquier lugar del mundo esto se querella, esto se presenta como, se puede presentar una demanda a la administración o en este caso al mismo Estado, al mismo gobierno, se demanda y se gana diríamos, la querella o la demanda, se gana y hay que pagarle a los familiares, hay que pagarle esas muertes, claro. Exactamente. Bueno, tenemos acá una situación bastante compleja, es el incendio en sí, un incendio de gran magnitud, podríamos comparar, es nuestro Chernobyl, como decía uno de los espectadores, es nuestro Chernobyl, con todo el riesgo, el daño a la salud humana, sobre todo los daños respiratorios. Atención, los pacientes asmáticos con alergia bronquial. Atención, las madres, los padres que tienen niños con algún tipo de inmunodepresión, esos niños que siempre están enfermándose, que tienen catarro. Mucha atención con dejarlos salir. Traten de conseguir máscaras, no las máscaras de tela que dan en Cuba. Esas máscaras no filtran esas sustancias. Atención a las personas que están ingresadas en los hospitales, en los centros de salud, con alguna enfermedad respiratoria que puedan ser alcanzados por estas nubes, por el aire contaminado después del incendio, por la lluvia contaminada con estas sustancias, porque puede exacerbarse cualquier tipo de condición respiratoria y llevarlo incluso a una unidad de cuidados intensivos con una neumonía aspirativa, con una exacerbación de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con algún fallo respiratorio agudo que lo lleve a la ventilación mecánica y por consecuente a la muerte. Atención, pueblo de Cuba, con la percepción de riesgo. Atención a los médicos, a los profesionales de la salud en Cuba. Aunque la televisión está diciendo que no pasa nada, ustedes saben, ustedes estudiaron. Por favor, alerten a su comunidad, sobre todo los médicos de familia, alerten a su población, alerten a su comunidad. Atención, por favor. Y usted cubano, usted familiar que perdió a su hijo, a su padre, a su hermano en ese incendio, pida que se investigue por qué no se mandó profesional, por qué no se mandaron profesionales, por qué no se cumplieron los protocolos, por qué no se pidió la ayuda a tiempo. Claro. Muy bien, Daniel, muy bien. Muchas gracias, compañeros de gremio. Gracias a todos por participar, señores, gracias. Muy valioso su testimonio. Muchas gracias a todos, muchas gracias a las personas, a los colegas, a los que han estado mirando. Que han participado, igual con sus comentarios, muchas gracias y por favor comentar y compartir. Chaito, los queremos, patria y vida. Este es el Gremio Médico Cubano Libre. Nos veremos en próximas emisiones, en próximas declaraciones, hablando sobre todo esto que está pasando. Muchas gracias a todos. Hasta luego.